Buen día a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de uno de los tantos programas de ingeniería como es el S10 para la elaboración de costos y presupuestos en obra. Si bien es cierto, existen otros programas de importancia como el AutoCAD para el diseño, el Project para la programación, el ETAX como el SAC para lo que es el diseño y análisis estructural, es el S10 quien juega un papel importante en lo que es la elaboración de expedientes técnicos. Y es por ello que en este video vamos a brindar una explicación acerca del uso de este programa, previamente no sin antes conocer algunos términos técnicos como el concepto de lo que es un expediente y sus componentes. Y es en estos en la que el programa interactúa o hacemos uso del mismo. Ya. Ahora, ¿qué es un expediente técnico de obra? En resumen, podemos definirlo como un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permite la adecuada ejecución de una obra. Esto por norma comprende una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra elaborados a través de un programa de diseño como el AutoCAD, metrados estos obtenidos a través de los planos, un presupuesto de obra, valor referencial ya no fijo, fecha de presupuesto, un análisis de precios, los cuales podrían ser asignados a través del S10 y un calendario de avance de obra valorizado. Esto fácilmente lo podemos implementar en lo que es el MS Project, fórmulas polinómicas que a través del S10 nos facilita la implementación de los mismos. Si el caso requiere el expediente técnico, se cuenta con estudios de suelo, estudio geológico, impacto ambiental, esto de acuerdo al el ámbito del proyecto. ¿Y quiénes elaboran los expedientes técnicos de obra? Estos son elaborados por un proyectista o un consultor de obras acreditados por la OCE, que les ha brindado la certificación por ser personal calificado para elaborar expedientes técnicos de acuerdo a una especialidad. Puede ser que un consultor tenga varias especialidades y por la que esté acreditado por la OCE. También tomar en cuenta que en una administración directa, la propia entidad puede elaborar sus expedientes técnicos si es que cuenta con personal calificado. De no ser así, puede hacer contrato con consultores de obra o proyectistas. En las modalidades anteriores y actualmente no vigentes, como el concurso de oferta, el contratista es quien elaboraba el expediente y también ejecutaba el expediente técnico. Bien, ahora actualmente ya bajo la norma ya no rige eso, sino solo lo que es la modalidad llave en mano. Cabe mencionar en base a la ley y reglamento de contrataciones del Estado en su artículo 14 los sistemas de contratación con el Estado, las cuales manifiesta 6 modalidades. Estas 3 primeras a suma alzada, a precios unitarios y esquema mixto relacionados a lo que es las obras. La suma alzada se sabe se considera cuando se define un monto para un proyecto de obra, bien, la cual no se rinde cuentas de acuerdo a la ejecución, a las unidades ejecutadas a comparación de lo que es precios unitarios, en la cual se valorizan en relación a su ejecución real. El esquema mixto es normalmente cuando se toma en cuenta un proyecto en la que parte de este es suma alzada y la otra es a precios unitarios. En cuanto a la suma alzada, bien, el actual reglamento prohíbe se defina para obras de saneamiento y obras viales. Es una característica del actual sistema de contratación para suma alzada. Además, que define el orden de prelación de importancia, primero a los planos, segundo orden a las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y en cuarto presupuesto de obras. Vean, aquí esto es conveniente para el Estado y bueno, para el contratista si es que el expediente técnico ha sido logrado correctamente, pues hay que, y sobre todo en la que tienen que fijarse
puede ser favorable. Bien, en el artículo 15 en la ley de reglamentos y contrataciones describe acerca de la modalidad de ejecución llave en mano y no concurso oferta. Un concurso oferta ya no lo define, ya no lo considera en el actual reglamento, y pues esta se trata simplemente de que el contratista ejecuta la obra, bien, es decir, hace la construcción, equipamiento, el montaje, hasta la puesta en servicio de determinada obra. Bien, esa es la modalidad llave en mano. Que en contraparte la otra sería concurso oferta, ya la ley de reglamentos no lo considera. Si bien recordamos, era el tema de que el contratista elaboraba el expediente técnico y pues también ejecutaba la obra. En esta otra presentación dejamos en claro que en cuanto a suma alzada, el orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Bien, un ejemplo de licitación pública del año 2015, podemos observar allí un esquema mixto, sistema de contratación, en la que en el proyecto se distribuye en dos partes. Bueno, la entidad ha decidido hacer dos partes debido a que en cuanto a lo que es el centro de salud, lo consideró a suma alzada. Bien, y eso no contradice a las normas, pero en lo que es el muro de contención se rige en lo que es el reglamento, definiéndose como que debe ser asignado a precios unitarios. Eso se estipula en el reglamento. Entonces, como se trabaja con dos modalidades, entonces se considera como un esquema mixto. Ahora, en un expediente técnico pueden participar, de acuerdo a las referencias de las bases, ¿sí? Pueden participar varios especialistas, de acuerdo a esto, al proyecto y de las referencias de la base de un expediente técnico. En un expediente técnico en la que tenga por requerimiento un equipo multidisciplinario, debe constar un jefe de equipo, y es ese jefe de equipo en la que debe firmar o debe constar su firma en todas las hojas del expediente técnico, además de la firma de los especialistas en la parte que le correspondiera. Una vez aprobado el expediente técnico, este también debe ser firmado por el supervisor en todas las hojas, y si el supervisor ha participado con un especialista A y un especialista B, estos también deben firmar en la parte que le corresponda. Después de esto, también debe firmar todas las hojas el funcionario de la entidad. Esto consta en el reglamento y debe ser así. Un expediente técnico tiene que contar con todos los requerimientos técnicos mínimos que se pide en los términos de referencia. Ahora, esto no limita que el consultor o proyectista genere estudios adicionales para desarrollar un mejor trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que una obra de edificación en los términos de referencia no se conste o no se solicite lo que es estudio mecánica de suelos? ¿Qué es lo que pasaría? ¿El consultor o el proyectista deja de hacer ese estudio de mecánica de suelos? No, eso no tiene que ser así. Pues para que el proyectista o consultor justifique sus cálculos en base a los volúmenes o grosor de algunas estructuras, tiene que contar con lo que es el estudio de mecánica de suelos. Además, que el Reglamento Nacional de Edificaciones solicite en todo tipo de expediente técnico un estudio de mecánica de suelos. Los estudios básicos y específicos de un expediente técnico de obra son variados y van de acuerdo a la naturaleza de obra. Por ejemplo, en estudios básicos tenemos una mecánica de suelos, un impacto ambiental, un impacto vial, el CIRA, que es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, entre otros. Y para estudios específicos de acuerdo al tipo de obra, tenemos también la hidrología, un estudio de taludes, estabilidad de taludes, de arcillas expansivas, acuíferos, calidad de obra, de calidad de agua, entre otros. Estos estudios deben ser realizados por personal idóneo capacitado con la experiencia acreditada mediante títulos o certificados que les haya brindado, por ejemplo, la entidad del OCE. Ahora, no se debe
aceptar estimaciones y apreciaciones del consultor sin el debido respaldo. Estudios básicos, como ya hemos mencionado, tenemos por ejemplo en el estudio de mecánica de suelos, en las que conste ensayos especiales tales como la penetración estándar, los ensayos triaxiales o los ensayos de Proctor modificado. En cuanto a los estudios de impacto ambiental, debemos considerar 3 categorías y que está reglamentado en la ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Bien, constando que la categoría 1 se evalúan los proyectos de inversión respecto a los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves. Entonces debemos contar con un estudio de categoría tipo 1, ¿sí?, para ese tipo de obras con impactos ambientales leves. Entonces, si es en este caso impactos ambientales negativos moderados, tenemos que contar con un estudio de categoría 2. Si es una obra de impactos ambientales negativos significativos, tenemos que contar con un estudio de categoría 3. Ante proyectos de infraestructura como por ejemplo de rellenos sanitarios, debemos tomar en cuenta el reglamento de ley 27314 sobre la Ley General de Residuos Sólidos en su artículo 69 acerca de los requisitos para la presentación de este tipo de proyectos, de ubicarse a una distancia no menor de 1000 metros a las poblaciones, así como de granjas porcinas, avícolas, entre otras. Esto de acuerdo para el Ministerio de Salud. Además de contar con un certificado de las colindancias de áreas naturales protegidas o de amortiguamiento. Esto estipulado para lo que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En obras debemos tomar en cuenta también el reglamento del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, en la que se definen los espacios que debe existir entre una obra de edificación y un conductor de media tensión, además de otros detalles, por ejemplo, la distancia mínima respecto al borde de una vereda con un poste, en la que consta 150 milímetros. Otros detalles que podemos especificar lo vamos a encontrar en ese reglamento. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en la que no está considerando las distancias mínimas definidas por el reglamento. Asimismo, debemos contar con un estudio de inexistencia de restos arqueológicos si estamos desarrollando un proyecto en una zona tal vez alejada o desconocida. Pasemos a los planos del expediente técnico de obra, que es la representación gráfica mediante dibujos de las obras a ejecutar, las dimensiones, su distribución y los componentes que lo integran. Bueno, estos en realidad son documentos que reflejan de manera exacta las dimensiones, las características físicas que podría tener una obra. En cuanto a los planos, estos son de importancia y son utilizados por el residente de obras, el inspector o el supervisor de obras. Es de importancia que en los planos deben figurar la numeración y ser revisados, sellados y firmados por todos los especialistas. Al aprobarse un expediente técnico hay que tener en cuenta que la entidad estaría aprobando los planos, para lo cual se deberá sellar y colocar el visto bueno. Dicha importancia de los planos radica también que ante una controversia en el proceso de ejecución, el orden de relación indica que se debe tomar en cuenta primero lo que son los planos, especificaciones técnicas, metrados y luego el presupuesto. Sabemos también que los planos sirven para determinar los metrados, y los metrados, una vez que los obtenemos, los procesamos o los ingresamos al S10 para obtener definitivamente lo que es el presupuesto de obra. Las especificaciones técnicas de un expediente técnico de obra lo constituyen el conjunto de documentos en la que se detallan los procedimientos constructivos, los métodos de medición y las condiciones de pago requeridas en el proceso de la ejecución de obra. Además, que cada partido o conjunto de partidas que conforman el presupuesto debe contener sus respectivas especificaciones técnicas. En esta presentación acerca de una partida podemos apreciar claramente el vínculo entre las especificaciones técnicas y la otra parte de los expedientes técnicos correspondiente a lo que es análisis de precios unitarios,
donde aparte del nombre también toma en cuenta la descripción de las actividades, bien, y la unidad medida que va en relación con la unidad y el rendimiento en análisis de precios unitarios. Los metrados en un expediente técnico de obras deben cuantificarse con muy buena aproximación acerca de la cantidad de trabajo, porque de estos dependerá la cantidad de recursos como la mano de obra, materiales y o herramientas o equipos. Si nosotros tenemos cuantificado correctamente la cantidad de trabajo a ejecutar, entonces el presupuesto referencial y su duración estará muy cercano a lo real. Normalmente estos metrados se desarrollan en formatos de Excel ya muy conocidos, de acuerdo también al tipo de partida. En la elaboración de metrados por cada partida debemos tener muy en cuenta acerca de las unidades de medición para las magnitudes como longitud por pulgada, por pie, además del volumen, peso, entre otros. Estos claramente están detallados también en lo que son las especificaciones técnicas. Asimismo, en los metrados debemos tomar en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones tanto en su título 1 de generalidades, título 2 de habilitaciones urbanas y título 3 de edificaciones, y todo lo concerniente a sus reconocidas normas, como son la norma E030, diseño de sismoresistente, el E050 sobre suelos y cimentaciones, el E060 para concreto armado, y 070 para albañilería y el 090 para estructuras metálicas. La norma técnica de metrado de obras para edificaciones y habilitaciones urbanas, que actualmente está vigente, debemos tomar en cuenta aquí los detalles acerca de las unidades consignadas por cada tipo de partida. Anteriormente los técnicos trabajábamos a cualquier tipo de unidad, pero ahora ya está definido por cada tipo de partida para que no haya controversias en el desarrollo y ejecución de la obra. Ahora, en esta presentación vemos una clara mención acerca de que tiene que tener coherencia el metrado, ¿sí?, especificado determinado por los planos y el terreno. Pues para esto es necesario que la persona que elabora los metrados tiene que también trabajar en campo, inspeccionar el terreno para observar claramente los linderos, la localización, el tipo de suelo, si es que hay posibles demoliciones, si hay peligros, etcétera. Todo esto debe tener que consignarse en la elaboración de los metrados, y esto va de parte también del que elabora los metrados. En cuanto a la clasificación de los metrados, existen dos: unos propiamente para la elaboración del expediente técnico y el otros metrados ya es en el proceso de la ejecución de la obra. En este caso, formados para formar las valoraciones ejecutadas, para los adicionales por modificación de proyecto, para los adicionales por deficiencias de proyecto o por los adicionales por caso fortuito o fuerza mayor, entre otros. Sabemos pues que de repente una obra tal vez es necesario de repente debido a una circunstancia de causas fortuitas generar un nuevo metrado. Esto involucra adicionales que obviamente escapan de la entidad y también del contratista. Los metrados se deben terminar correctamente para que no falte o sobre los recursos. Ambos perjudicarían la economía y el manejo de un proyecto. Está claro, más decir esta anotación. Aquí la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, en su anexo único, define a los metrados como parte bien de un expediente técnico de obra, y también define los metrados a nivel de ejecución de obra. Para definir un metrado hay que tener en cuenta algunas fórmulas muy conocidas ya acerca de las áreas o volúmenes.
Bien, por ejemplo, acá tenemos un espacio en la que se tiene que excavar y que se quiere determinar el volumen. Claramente podemos ver que tenemos una fórmula que generarlo por espacios horizontales o volúmenes horizontales. Por ejemplo, aquí tenemos el 5 de largo por en este caso el ancho de cada excavación y su profundidad, que viene a ser de 1. Bien, esto es por 3 porque tenemos 1, tenemos acá 2, bien, y tenemos acá un tercero. Además de el espacio entre las franjas horizontales, tenemos también los espacios diríamos perpendiculares que forman partes de una distancia de 4 por 5 y una profundidad de 5. Estos son 4, 1, 2, 3, 4, y en base a esto se calcula el volumen. En este caso está considerando ese volumen de 15.50 metros cúbicos. Acá tenemos también un metrado para movimiento de tierras. Esto existe una norma técnica para consignar, digamos, lo que es esponjamiento o el coeficiente de asentamiento. Bien, tenemos para diferentes tipos de suelos. Aquí hay un claro ejemplo en la que podemos revisar con detalle posteriormente. Tenemos también acá acerca del movimiento de tierras, bien, para el desarrollo de cortes y rellenos, que claramente podemos obtenerlo a través de un AutoCAD o un Civil 3D. Esto no descarta que lo podamos desarrollar también en Excel. Ahí se observa una sección transversal de un corte y relleno. Sus fórmulas pertinentes. En cuanto a los muros, a levantar prácticamente tenemos dos tipos de muros conocidos, como son el aparejo a soga y el aparejo a tizón, que son de cabeza. Bien. Para eso hay que tener en cuenta el número de ladrillos, el número de ladrillos consignados en metros cuadrados, bien, y el tipo de ladrillo a considerar, que puede ser ladrillo concreto, ladrillo pandeta, ladrillo de 18 huecos y adobe. De acuerdo a cada una de las medidas podemos también definir el número de ladrillos a considerar en el levantamiento de ese muro, y de acuerdo también al metrado calculamos ya la cantidad de ladrillos. Acá por ejemplo acá tenemos una fórmula para evaluar la cantidad de ladrillos de acuerdo al tipo, las dimensiones del ladrillo a utilizar por metro cuadrado. Tenemos una tabla también para evaluar el tarrajeo de los muros, que también se debe consignar en metros cuadrados. Para evaluar los metrados existen formatos tradicionales en Excel muy conocidos a nivel nacional que podríamos tomar en cuenta. En este detalla en cada formato debe detallar la obra, el propietario, la fecha, el número de hoja, el plano, por quién fue hecho y quién fue el que revisado, y además de los detalles propios del metrado. Tenemos en cuenta aquí las partidas, las inspecciones, el número de veces, largos, mediciones, entre otros. Bien, esto detallan un parcial, un total y la unidad. Tenemos acá un ejemplo de una hoja de metrados para una obra en la que se consigna un propietario de comisión de regantes, plano número 7, hecho por la empresa tal y revisado por el ingeniero. En una partida de concreto para sobrecimiento reforzado se consigna una unidad de medida en metros cúbicos, debido a que se considera el volumen respecto a una base por altura para estructuras de columnas y una área de sección por longitud para cimientos corridos. Hay que tomar en cuenta que aquí en este tipo de metrados no se resta, diríamos, el área ocupada por el fierro, que formaría parte de un ahorro o un beneficio económico para el contratista en cuanto se trate de una obra a suma alzada. Sabemos que el metrado para fierro es otra partida que se puede consignar, bien,
pero esto no hace descuento al lo que es la partida para el ejemplo de concreto. Bien, entonces cuando se mide, cuando se hace el metrado para este tipo de estructuras, o en este caso para la partida de concreto, se toma al 100% el volumen en base a las dimensiones definidas de los cimientos. Tomar importancia en los metrados es considerar el uso y la cantidad de fierro a tomar en cuenta para las vigas, columnas y cimientos. Ciertamente en los dibujos no se describe los empalmes o la doblez que se genera para las columnas y vigas, o también los ganchos para los estribos. Es importante que el técnico o la persona encargada de elaborar los metrados haga un detalle preciso sobre la cantidad de fierro a consignarse o considerar para las columnas, vigas, estribos y cimientos. Ciertamente vamos a ver un ejemplo en la que para las vigas, que se detalla en esta presentación, tipo viga BS1, en la que describe de 3.10 y de una doblez 0.15. Esto lo vamos a corroborar con el plano, en la que la distancia entre las columnas es 2.7, la columna izquierda de 0.15 y la columna derecha de 0.30. Esto asume 3.15. Ahora, en cada extremo hay que descontar la distancia de recubrimiento, sabiendo que se le sería asignado de 2.5 centímetros, es decir, 5 centímetros a estos 3.15. Tenemos en cuenta que el 3.10 es lo correcto. Teniendo en cuenta la distancia entre los puntos 3.10 más en ambos sentidos la doblez, sería 3.40. En la viga tenemos 4 piezas, 4 varillas, y 2 veces que se repite la viga, asumimos que es el parcial en metros 27.20. En conversión a kilogramos, tomamos cuenta que es 15.23 kilogramos. Existen otras formas de metrar esto de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, en instalaciones sanitarias, el metrado diríamos que es un poco más fácil, es por conteo, diríamos, y muchas veces de estos podemos observarlos directamente desde el plano. Por ejemplo, el metrado de instalaciones sanitarias, el metrado de instalaciones eléctricas en cuanto a los sockets, entre otros. Existen otro tipo de metrados para lo que es las bruñas, metrados en habitaciones urbanas, en la que vemos especialidades para metrar en pavimentos, veredas, sardineles, agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y telecomunicaciones. Este reúne algunas pistas para obras de agua potable y alcantarillado, instalaciones eléctricas y instalaciones de gas y comunicaciones. Pasemos al tema de tipo de costos, en la que tomamos en cuenta dos de ellos, los directos y los indirectos. En cuanto a costos directos, está conformado por los costos evaluados por mano de obra para oficiales, peones, topógrafos, capataz. En cuanto a los materiales, son elementos que forman parte de la obra. Los equipos y herramientas no va a permitir el desarrollo de la misma obra. En cuanto a los costos indirectos, tenemos gastos generales fijos y gastos generales variables. En cuanto a la utilidad, bien, estos de acá
son valores que se definen para una obra por contrata y no por administración directa. Bien, son asignados. La utilidad tiene un porcentaje ya estipulado, ¿sí? Mencionado por la OCDE, bien, y las entidades técnicas reconocidas, que varía entre 5 a 10%. Bien, teniendo en cuenta también lo que son partidas, que son en sí las actividades que conforman el presupuesto referencial de una obra. Actividades o partidas es como un sinónimo que deberíamos tomar en cuenta. Las cuadrillas es el conjunto de personas involucradas en un trabajo o actividad. Bien, y los precios son los precios que corresponden al mes en que se realiza el expediente técnico. Bien, y estos se obtienen de ferreterías las más reconocidas, las más grandes de la área de jurisdicción de la obra. Los precios se deben ingresar sin IGB para el caso de expedientes que son por contrata y no por administración directa. Los desperdicios son el material que durante el proceso de la ejecución de las partidas bien se pierden, por ejemplo la mezcla de concreto, mortero, ladrillos que se rompen, la mayólica también que se cortan, se pierden, y entre otros elementos como por ejemplo los clavos, alambres. Esto debe ser reconocido al contratista para que no tenga pérdidas. Bien, además que esta asignación del porcentaje que se muestra en la tabla, ¿sí? Que es una recomendación que las entidades técnicas lo definen así, más no está reglamentado. Bien, debe ser digamos descrita como un adicional por cada unidad de la partida. Bien. El número de usos. Es importante reconocer que a veces la madera, de acuerdo al tipo de usos que se dé, puede tener uno o dos o tres modos de tres usos que se le puede dar. En cuanto a los clavos, normalmente a lo mucho son dos. El alambre, no tiene usos, pero hay otros elementos que podemos reutilizar. Entonces, eso también debe involucrarse en una fórmula en cuanto se generan, digamos, los precios unitarios. Los recursos, conocidos también como insumos, estos forman parte o son los componentes necesarios para ejecutar una actividad. Bien, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer preparar un platillo, necesitamos del arroz. El arroz, por ejemplo, forma parte digamos, de lo que se tiene que producir el plato. Bien, en sí es el insumo o el recurso a considerar. Para el análisis de precios unitarios en un expediente técnico de obra, tenemos que tomar en cuenta que estos representan el valor económico por cada unidad de la partida, y pues cada partida ese valor corresponde a un valor cuantificable de la mano de obra, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, entre otros, necesarios para el desarrollo de alguna actividad. En los precios unitarios por cada partida se debe consignar el IGB, bien, en los insumos, siempre y cuando se trate de una obra por administración directa, y no debe considerarse el IGB para obras por contrata. En esta presentación encontramos una hoja de análisis de precios unitarios correspondiente a dos partidas, teniendo en cuenta que este ha sido elaborado a través de S10 en un periodo del 2004. Bien, y en su primera partida, de nombre limpieza de terreno manual, presenta un rendimiento de 40 metros cuadrados por día. En esta partida se le ha asignado, como se puede observar, dos recursos de mano de obra, operario y peón, bajo una unidad de horas por hombre. Este primer recurso presenta 0.1
que bien se entiende que podría ser el capataz, ya que a estas personas que se les toma en cuenta en las partidas, como no conforma parte del régimen laboral de construcción civil, y las cuales deben percibir un sueldo, se menciona en todas las partidas en la que participa un 10%, un 10% a 20% adicional al precio de lo que es un operario. En la cantidad podemos ver que se obtiene a través de la cuadrilla por el número de horas laborales, que son 8, lo normal, entre el rendimiento. Esto da por resultado 0.02. El precio, de acuerdo a la fecha, está considerando 12, que posiblemente es un valor de referencial de esa fecha consignada. Entonces, y bueno, en la actualidad se toman en cuenta también los precios como referencia de lo que se estipula en el régimen laboral de construcción civil. Cuanto al peón, acá observamos el otro recurso, que es horas hombre. Este es una persona que participa en esta partida, y su cantidad como aporte unitario es de 0.2. Ya se sabe que el 1 se multiplica por las 8 horas entre el rendimiento, y lo cual va a obtenerse 0.2. El precio definido en esta partida, bien, es de 6 soles por hora. El parcial por cada recurso es el producto de la cantidad por el precio. Tenemos un parcial por cada recurso, y la suma de los parciales para esta partida, que es 0.24 más 1.20, definen el precio unitario correspondiente a la partida de limpieza de terreno manual. Tenemos esta otra segunda partida, donde presenta también como recurso de un peón, ¿sí? Una persona, y su soporte unitario es de 2. Esto se ha sido obtenido que si multiplicando 1 por 8 horas entre el rendimiento, que viene a ser 4, se obtiene como aporte unitario 2. El precio, prácticamente tomando el mismo valor de la partida anterior, 6, y para obtener el parcial es la cantidad por el precio. Bien, entonces ha quedado claro la explicación de estas dos partidas correspondientes al análisis de precios unitarios, bien, para este tipo de presupuesto llamado núcleo básico. Para los rendimientos mínimos de mano de obra, existe una resolución ministerial que está consignada desde el año 1968, la cual hasta el momento no se emite alguna modificatoria o resolución nueva, bien, y que por el momento se sigue utilizando, a pesar que es solo para Lima y Callao. Algunos toman como referencia este rendimiento mínimo, aunque también se ha pronunciado algunas instituciones técnicas, como por ejemplo Capeco, sobre el rendimiento de la mano de obra. Sobre la resolución que manifiesta, la resolución ministerial que se manifiesta, detalla sus rendimientos en cuanto a diversas actividades o partidas, como por ejemplo tenemos acá de una excavación de 1 metro cuadrado, de 1 metro cúbico de profundidad. Su rendimiento diario es de 4 metros cúbicos. En cuanto a la profundidad de 1 metro 4 de profundidad, normalmente se consigna un rendimiento mínimo de 3.5 metros cúbicos en rendimiento diario, y en el 1.7
también tenemos acá 3 metros cúbicos como rendimiento diario. Bueno, esto no descarta que al momento de efectuar, digamos, los expedientes técnicos, se considere como referencia o esto que lo que emite la relación ministerial, o también hay que tener en cuenta que se debe tomar criterios respecto a las zonas, bien, a la capacidad del personal, bien, y además al tipo de suelo. Bien, esos son algunos de los criterios a consignar para emitir un rendimiento diario del personal que se considera como rendimiento en el expediente técnico. Pasamos a lo que es la mano de obra. Ya hemos aclarado que la mano de obra está compuesto por un operario, capataz, oficial, peón. Los precios vigentes van de acuerdo al régimen laboral, como dice acá, de acuerdo en el régimen laboral de construcción civil. Los materiales están relacionados a la partida. En cuanto a su precio, va a depender también, se debe designar un precio razonable a la zona en la que se ejecuta el proyecto. En los equipos y herramientas debemos tener en cuenta que al momento de asignarlos en una partida se considera un porcentaje de del costo parcial de la mano de obra de esa partida a la que pertenece. Los recursos que vendrían a ser los equipos maquinarios están relacionados con la partida, tienen un precio de acuerdo a la zona también. Bien, zona local en la que se elabora, ejecuta el proyecto. Acá estamos dando otros detalles de la mano de obra, que los rendimientos, volvemos a decir, es un parámetro difícil de evaluar. Esto va a depender de varios factores con criterios así: localización de la obra, características mecánicas, experiencia personal, la habilidad natural, climatología, edad de persona, entre otros. Puede ser que nosotros tengamos en cuenta que una persona puede ejecutar 3 metros cúbicos al día de una excavación, pero de repente lo hace 4 o 5, ¿sí? Eso dependiendo del personal que se está considerando. Bien, los rendimientos de la mano de obra, tenemos varias formas de consignar los rendimientos, como hemos visto anteriormente, pero hay que tener en cuenta acerca del capataz. Como se dijo, no está considerado dentro del régimen de construcción civil. Entonces es por eso que el capataz se asume entre el 10 y el 20% del costo del operario, bien, en todas sus partidas. ¿Cómo obtener el aporte unitario, que es la cantidad que se consigna en los programas o en S10? Este se obtiene por el número de obreros, bien, el número de obreros por la jornada laboral entre el rendimiento. Lo que resulta de ello es el aporte unitario. Acá claramente un ejemplo damos. Tenemos el topógrafo, que es una persona. Por 8 horas entre 400 se obtiene 0.02 como aporte unitario, y bajo un precio de 8.4, bien, se obtiene un parcial de 0.17. El precio hay que tener en cuenta si es que se trata de una hora por administración directa o por contrata. Sabemos que por contrata no se considera el IGB, tenemos que extraer el IGB, y por administración directa sí debemos consignar el IGB. Bien, ahí tenemos diferentes denominaciones de personal de la mano de obra: ayudante, brigadista, asistente, almacenero, guardián, topógrafos, como se mencionó en el caso anterior, topógrafo, bien, maquinista, operador o controlador. Los materiales en cuanto la cantidad en uso se obtiene a través de alguna fórmula, no a través de una fórmula, sino una regla de 3 simple,
o una regla-de-3 compuesta. Bien, hay que tener criterio de cómo diríamos asignar a las partidas su respectiva cantidad en sí a la unidad que le corresponde. Bien, entonces vamos a ver un caso posterior, un caso en la que se defina la cantidad. Por ejemplo, tenemos del yeso, donde de una bolsa de 28 kilogramos, entonces se consigna una cantidad 0.01 bajo un precio de 8. Bien, ¿esto de dónde? Por ejemplo, la bolsa normalmente es de 8 soles. Bien, entonces, pero se utiliza una cantidad para el metro cuadrado de 0.01. ¿Cómo se obtiene esto? Bien, sabemos que la bolsa de yeso es de 28 kilogramos al 100%, y vamos a imaginar que en un espacio de 400 metros cuadrados, bien, de 400 metros cuadrados, que se trabaja en el día, como lo dice acá, 400 metros cuadrados que se trabaja en el día, bien, se va a utilizar de esos 28 2 kilogramos. Bien, normalmente a veces tomamos un poco de la mano, agarramos con la mano y empezamos a hacer los trazos. Bien, entonces de esos trazos más o menos, el tomar con las manos, estamos calculando que como si fuera 2 kilos, vamos a imaginar. Bien, para toda esa extensión de en metros cuadrados. Entonces, esto como cuánto es el porcentaje en porcentaje de la bolsa. Pues dividimos, multiplicamos 2 por 100 entre 28, es como una regla de 3 simple, y obtenemos 7.14. Por lo tanto, 7.14 es el coeficiente, pero para sus 400 metros cuadrados. Como en la partida debemos consignar el precio unitario, es decir, por metro cuadrado, es por eso que lo dividimos entre 400. Bien, y esto por entonces se obtiene un coeficiente de 0.01. Si observamos, vemos acá 0, más o menos se aproxima 0.01. Bien, para los equipos como tercer tipo de recurso que se asigna a las partidas, acá se considera como un aporte unitario tan parecido como lo son en la mano de obra, donde se consigna el número de máquinas por la jornada laboral entre el rendimiento. Bien, si bien se sabe, los equipos normalmente vienen con una característica en cuanto a rendimiento. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tomarlo con pinzas respecto a esto al momento de elaborar el expediente técnico, pues estaríamos perjudicando al contratista en tal caso. Veamos un ejemplo del por qué. Teniendo en cuenta en análisis de precio unitario, en la que se consigna un equipo como tractor de orugas, según el fabricante dice que es bueno, tiene un rendimiento de 810 metros cúbicos por día. Entonces sabemos entonces si tengamos en cuenta a uno de estos equipos por 8 horas entre 810, su coeficiente sería de 0.098. Bien, esto multiplicado por el precio por hora saldría 3.03 nuevos soles, y es una cantidad bastante baja respecto a diríamos el precio unitario para considerar un tractor por hora en realidad, porque si tomamos en cuenta ya no los 810 como lo manifiesta las características del equipo, y tomamos uno a bajo rendimiento, bien, que posiblemente sea lo más realista, ¿sí? Y lo recomendado por otras entidades técnicas, entonces el precio ya no sería 3.303, sino sería 5.51. Bien, este precio es más alto y pues bueno, es el costo que verdaderamente se asumiría el contratista, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que se consigne en el expediente técnico y no tenga posteriores, diríamos, desbalances económicos. Bien, entonces, a la hora del momento de elaborar el expediente técnico tenemos que
tomar en cuenta no los altos rendimientos, los rendimientos que son características que ofrece el fabricante, sino tal vez sea aconsejable que tomemos en cuenta los rendimientos que ofrecen ciertos boletines, ciertas revistas de entidades técnicas, por ejemplo como Capeco. Las herramientas manuales, como otro tipo de recursos para asignar en las partidas, de estas se deben evaluar un costo por el desgaste y uso de estas mismas. Las entidades técnicas competentes recomiendan brindar un porcentaje del 3 al 7% que deben ser asignadas en las partidas para, diríamos, hacer el mantenimiento o recuperación de las mismas. Pero este 3 a 7% es de la suma de los parciales obtenidos de la mano de obra correspondientes a sus partidas. Por ejemplo, tenemos en una partida X en la que el capataz con el operario oficial y peón han sumado un parcial de 134.23. Entonces es de las personas que elaboran el expediente técnico le consignan un por 3%, ¿sí?, de la suma de los parciales de la mano de obra, que es 334.23, y esto pues va a tener un parcial para lo que son solo herramientas manuales de 4 soles. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bien, herramientas manuales se consigna un 3% y este 6 viene acá de la suma de todos sus parciales respecto a la mano de obra para esta partida. Bien, el producto de entre 3 y 0.6 da 0.02. Luego, tenemos que tener en cuenta que existen partidas que no consideramos, por ejemplo, el encofrado de viga de cimentación, la cual también debemos evaluarla, o deben ser consignadas en un expediente técnico. Acá tenemos un ejemplo de cómo de ver cuántos ladrillos, si la cantidad de ladrillos a hacer, digamos, que debemos tomar en cuenta para ejecutar una partida, ¿sí? En este caso acá manifiesta que es un ladrillo .05 por metro cuadrado, bien, por metro cuadrado. Como 1.005. Acá está hueveando acá. Hay que tener en cuenta que en las partidas se debe consignar en sus cantidades el desperdicio. Hasta el momento hemos visto las cantidades de todos los recursos, pero ahora en este ejemplo vamos a mencionar cómo asignarle ese desperdicio en las cantidades. Para este caso vamos a calcular la cantidad de materiales para el aligerado en lo que corresponde el ladrillo. Bien, ¿cuántos ladrillos por metro cuadrado sería la incógnita? Entonces sabemos que el ladrillo a utilizar para este caso es 30 por 30, bien, y que la vigueta tiene una separación entre ladrillos de 10 centímetros. Entonces lo que evaluamos que un ladrillo va a cubrir prácticamente lo que es 30 de ancho más el 10 centímetros que corresponde, que serían 40 por la profundidad, que es 30. Esto es un ladrillo. Ahora, ¿cómo asignamos que es un metro cuadrado? ¿Cuántos ladrillos existen? Entonces aquí viene la regla de 3 simple, multiplicamos 1 por 1, sería 1 entre el valor que esta fórmula que estamos generando. Al desarrollarlo, tenemos con los valores, obtenemos que es 8.33, es decir, 1 entre 0.3 más 10, que son 40 por 0.3, da todo esto 1 como numerador,
y el producto del denominador que estamos seleccionando va a salir un valor de 8.33. Ahora, pero durante la construcción se originan los desperdicios. Si consideramos el 5% de desperdicios, entonces tenemos que multiplicarlo 8.33 por 1.05, lo cual vamos a tener 8.75 ladrillos a utilizar, pero sabemos que no podemos tener en cuenta 8.75, entonces por lo regular serían 9 ladrillos. Ahora, en cuanto al otro componente del expediente técnico de obra respecto a lo que es el presupuesto de obra, este es el valor referencial, bien, que considera los costos directos correspondientes a las partidas y los costos indirectos, como son los gastos generales, la utilidad, y además de su respectivo IGB, que puede ser aplicable estos dos últimos a si es una obra por contrata y no cuando es una obra por administración directa. Bien, acá una breve representación de todo lo que involucra el presupuesto referencial. En cuanto a sus costos, tenemos costo directo, los estudios realizados, los gastos generales, utilidades, seguros, tributos, inspecciones, entre los otros que logramos visualizar, deben formar parte de un presupuesto referencial. Asimismo, el presupuesto puede ser obtenido en un S10, en la que podemos a través de un reporte observar el monto parcial por partida, y este conjunto a su vez forma el costo directo, además de los gastos generales que involucra la ejecución de la obra, y la utilidad correspondiente, tal vez como se puede observar, ha sido asignado a 10%, y obteniendo luego a su total un impuesto que debemos también considerar, siempre y cuando se trate de una obra por contrata. Bien, esta es una ventana que ofrece el S10 para un primer análisis después de haber procesado la información en el programa. Y bueno, aquí podemos observar y con detalle lo que corresponde el monto, el costo directo y el indirecto, y como podrán observar, tenemos acá un costo indirecto que a cero, que quiere decir que por el momento no se ha asignado gastos generales, solo hay un costo directo que corresponde a la suma de los parciales por partida. Bien, de los cuales del costo directo entre la mano de obra tenemos un valor, en cuanto a materiales otro, y equipos y subcontratos también otros. En este primer análisis observamos que todavía no ha sido asignado los gastos generales, la utilidad y el IGB correspondientes. En este primer análisis también tenemos que tomar en cuenta, bajo esta vista, que la mano de obra debe ser aproximadamente el 30% del costo directo, para que podamos decir que está en lo correcto, ya sea el caso que del tipo de obra también, pero lo normal es que sea el 30%, y cuando observemos que ese valor no corresponde, bien, tenemos que evaluar que tal vez sea el caso de que al momento de elaborar el expediente técnico no se ha considerado los precios como debe ser, más bien un poco bajos relativamente a la mano de obra, o tal vez los rendimientos han sido muy altos, y entre otros criterios que podemos tomar. Entonces hay que tener en cuenta este detalle, y
para un primer análisis y tal vez hacer las rectificaciones del caso. Bien, como hemos hablado de los costos directos, ahora pasamos a hablar lo que es acerca de los costos indirectos. Esto está compuesta por los gastos generales, que pueden ser gastos fijos o gastos variables. La utilidad, que bien se ha mencionado, va entre el 5 y el 10%. Esto ha sido mencionado por las entidades y en este caso o por lo que es la OCE, se ha pronunciado sobre este caso de porcentaje a ser asignado como beneficio para los contratistas. Los gastos generales, según decreto supremo, a fecha del año 79, son aquellos gastos que debe efectuar el contratista y no pueden ser incluidos dentro de las partidas de una obra. Así se define en este decreto. Entre los gastos generales tenemos gastos fijos y gastos variables. ¿Cuáles son aquellos gastos fijos? Son los que se incurren en una sola vez en el proceso, ¿sí? E incluso en la ejecución de la obra. Por ejemplo, tenemos los gastos por licitación y de contrato. La contratación, como los costos de bases, costos de visita de obra, costos de asesoría, gastos notariales. Esos son gastos fijos y se incurre solo una vez. Entre otros gastos fijos tenemos gastos o útiles de oficina, gastos de movilidad, bien, en la carta fianza de fiel cumplimiento. Estos gastos fijos no forman parte del proceso mismo de la ejecución, ¿sí? Es lo que también podríamos decir. Por ejemplo, los gastos fijos, tenemos el cartel de obra también, podríamos poner como ejemplo el cartel de obra, el campamento, camino de acceso a la cantera, camino de acceso a la fuente de agua. Entre los gastos variables tenemos otros que son de acuerdo al tiempo y duración de la obra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el pago a los residentes, pago a la secretaria, el alquiler, ¿sí? Alquiler de oficinas, alquileres, es recibo de luz y agua, útiles de oficina, bien, entre otros que podemos observar ahí. Ejemplo, en el cálculo de gastos variables tenemos el residente, el arquitecto, sanitario, electricista, costos, esa secretaria. Esto está prácticamente en oficina, como es que he mencionado, el gerente de obra, el asistente, bien, tiene de acuerdo un tiempo que debemos asignarle en los programas o en ese día y hacer considerado un precio unitario, es decir, por mes posiblemente. Bien, y el parcial viene a ser el producto del tiempo por el precio unitario. Aquí tenemos otros gastos variables, por ejemplo el caso de la luz, el agua, teléfono, entre otros. También se pronuncia un tiempo y un precio unitario que debemos tener en cuenta al momento de ingresar los datos en el S10. Bien, en cuanto a la utilidad, se debe manifestar que debe considerarse un valor entre el 5 y 10%. Esto, de acuerdo a eso se ha pronunciado la OCE. Bien,
y algunas entidades técnicas. El porcentaje no puede ya elevarse demasiado, ¿sí? Ya está algo definido. Y bueno, aquí de asumir un valor de 5 a 10% va a depender de si el personal se encuentra calificado o no. Si se encuentra calificado, entonces asumimos con un 5%. Si es que la obra es cercana, no es distante y no requiere de gastos adicionales, entonces esto es para considerar aún una utilidad del 5%. Bien, como vemos otras opciones acá, además de contar con la información técnica relacionada con la ejecución de obra, hay acceso a publicaciones técnicas, el acceso es rápido, información es rápida. Y la otra manera de considerar a un 10% es cuando no existe personal calificado. ¿Sí? Existen desabastecimiento de materiales, el consultor se encuentra muy alejado del proyecto, no hay acceso a la información, no existe combustible, el acceso a la información es difícil. Bien, en este caso sería razonable, diríamos, que se brinde una utilidad al 10%. Esto va a depender siempre, puede variar, como le dije, de 5 al 10%. En esta otra presentación tenemos ya un resumen acerca de la utilidad de cómo consignar un 5 o 10%. Cuando la obra es de bajo riesgo, si utilidad sí sería asignable de 5%, y cuando la obra es de alto riesgo, donde no tenemos es difícil tener accesibilidad a la información y a los recursos, entonces así debe ser considerado como un porcentaje a lo mucho 10%. Bien, acá tenemos ya el programa LS10, ¿sí? En la que se procede la ventana al ingreso de este, y el S10 tenemos que hacer una serie de procesos de asignación de partidas, incorporar recursos, luego también generar los gastos generales y hacer ingreso de gastos generales. Dentro de él después tenemos lo que es el diseño, podemos hacer el diseño de piezas de presupuesto. En este diseño de piezas de presupuesto debemos tomar en cuenta, ¿sí?, los criterios o las variables a consignar en el presupuesto, como son el costo directo, gastos generales, utilidades, el impuesto, y obtener al final obtener el total del presupuesto. Esta es una estructura de presupuesto de una obra donde en administración directa no se consigna la utilidad ni el IGB. El IGB forma parte de diríamos, los costos prácticamente están asignados ya en los precios concernientes a los recursos por cada partida. En cambio, en una obra por contrata, aquí los precios asignados en cada recurso no considera el IGB, pues este va al final del proceso del presupuesto. Otro de los componentes importantes de un expediente técnico de obra es la fórmula polinómica. Estos se elaboran a partir de haber procesado un presupuesto y tiene por finalidad hacer el reajuste de los presupuestos respecto al tiempo de ejecución de la obra. El número máximo de fórmulas polinómicas en obra es de 4 y como mínimo es 1, pero en el caso fuera una obra de distinta naturaleza pueden emplearse hasta un máximo de 8 fórmulas polinómicas. La fórmula polinómica está compuesta por la siguiente estructura de monomios, bien, en la que acá se le considera como el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra con aproximación al milésimo. Son la A, B, C y D y E. Son las incidencias respecto al valor de K que puede cubrir un monomio. Dentro de cada monomio tenemos el JR o el JO, como el MR o como el MO. Estos sí, en los subíndices O son en los precios a la fecha de presupuesto base, y los subíndices para cada monomio respecto a lo que es el sub R son los precios
a la fecha hacer el reajuste. Para aplicar una fórmula polinómica tendríamos que ver en este pequeño ejemplo un caso claro en la que un presupuesto del año 2015 queremos reactualizarlo hacia el año 2008 haciendo los reajustes del caso. Para eso tendríamos que obtener el valor de K. Bien, esto amerita que hayamos reemplazado esas variables, el MR con el MO, bajo los precios y los índices unificados suministrados por el INEI. Bien, tras ello y haber obtenido el valor de K, multiplicamos el presupuesto base del año 2015. Con esto se llega a obtener el presupuesto para enero del año 2008. Acerca de la fórmula polinómica, existe una normatividad donde detalla que el número máximo de monomios son 8. Cada monomio puede contener como máximo 3 índices unificados, excepto el 47 y el 39. Además, que los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser mayor o igual a 0.05. En una obra puede haber como máximo 4 fórmulas polinómicas, y de ser de distinta naturaleza la obra, puede haber como máximo 8 fórmulas polinómicas. En el año 2012, bajo una resolución, se declara al INEI como el único órgano en la elaboración de los índices para los elementos que determinan el costo en las obras, resolviendo la existencia de 6 áreas geográficas correspondientes para la diferenciación de acerca de estos índices respecto a los precios en materiales, equipos, herramientas, mano de obras y otros elementos e insumos en la construcción. Existe una relación de los 80 índices que el INEI ha definido, y esto lo podemos encontrar en su página web. Para encontrar los índices unificados de construcción, tenemos que ingresar a su página y ubicar estas opciones: economía, luego sistemas de información económica, sistemas de índices de precios, unificados de construcción, y encontramos los índices a través de una tabla que nos otorga, en la que claramente se hace la mención o descripción de las 6 áreas geográficas por cada índice unificado. Y tras haber hecho una descripción básica acerca de los componentes de un expediente técnico, en la que claramente está involucrado el S10 como herramienta para los precios unitarios y la obtención de un presupuesto, es ahora en la que pasaremos a una segunda etapa, haciendo uso y práctica del S10.